En tiempos remotos, cuando las naciones se extraviaban en la oscuridad de sus propios corazones, hubo hombres que se alzaron como centellas en la noche. Profetas, elegidos por Dios, cuya voz rompió el silencio del pecado y la indiferencia. Su mensaje, directo y firme, desafiaba a los reyes y a los pueblos a volver a la verdad. Pero como siempre ocurre con aquellos que son portadores de la luz, su viaje estuvo marcado por la persecución. Y muchos, al igual que los antiguos héroes, pagaron el precio más alto, sus vidas. Jeremías vivió en un tiempo turbulento, donde la gloria del reino de Judá se desmoronaba ante los vientos de la rebelión, la corrupción y la idolatría. Era un hombre que conocía el sufrimiento de vivir en una nación que se alejaba del Señor. Con lágrimas en los ojos, se levantó para proclamar el juicio de Dios y llamar al arrepentimiento. La historia de Jeremías comienza con un rey, Joacim, quien desvió su mirada hacia la idolatría. Durante su reinado, se levantaron altares dedicados a Baal, y el pueblo comenzó a adorar dioses ajenos, confiando en su supuesto poder en lugar de en Jehová. El pecado de la nación se extendió hasta sus líderes y sus corazones se endurecieron. La reacción de Jeremías ante esta rebelión fue clara. Debía advertir a la nación, a sus líderes y a la gente que, si no se arrepentían, el juicio de Dios sería inevitable. Fue un llamado de urgencia. Volved, hijos de Israel, volved a Jehová. Pero su mensaje fue ignorado y la persecución contra él comenzó. La violencia contra Jeremías no tardó en escalar. Más tarde, en tiempos del rey Sedequías, quien sucedió a Joaquín, hijo de Joacim, fue encarcelado, golpeado y finalmente lanzado a un pozo de barro, donde la muerte parecía inminente. Sin embargo, Dios lo rescató a través de un hombre llamado Ebed-Melech, quien intercedió por él ante el rey. A pesar de este rescate momentáneo, la hostilidad hacia Jeremías no cesó. Cuando el pueblo fue arrastrado a la cautividad babilónica, los enemigos de Jeremías aprovecharon la ocasión para llevarlo a Egipto. Allí, según la tradición, Jeremías murió martirizado, posiblemente apedreado por aquellos que nunca aceptaron su mensaje. La valentía de Jeremías nos recuerda que, a veces, ser fiel al llamado de Dios puede llevarnos por el sendero más oscuro, pero también el más glorioso, aquel que precede a la verdad que al final nunca dejará de resplandecer. Zacarías, hijo de Joiada, fue un profeta cuyo ministerio se desarrolló en una época en la que Judá había experimentado una breve restauración bajo el reinado del joven rey Joás. Al principio, Joás siguió los consejos de los sacerdotes, pero pronto desvió su mirada hacia la idolatría y la corrupción. Cuando Zacarías, lleno del Espíritu de Dios, se atrevió a denunciar la idolatría y la maldad de la nación, el rey Joás lo despreció. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Zacarías, fiel a su llamado, desafió a la nación y a sus líderes, pero su valentía fue castigada. Fue apedreado por mandato del rey en el mismo atrio del templo, el lugar sagrado donde la adoración debía ser pura. Así, en el corazón del santuario, Zacarías dio su vida como testimonio de la verdad que no podía callar.
Este martirio resonó en las generaciones futuras y su sacrificio continuó desafiando a los que venían después de él a ser fieles a la palabra de Dios, sin importar el costo. Isaías vivió en un tiempo en el que Judá estaba sumido en la decadencia. A pesar de la idoneidad inicial de los reyes de Judá, pronto la nación cayó en la idolatría, en la opresión de los pobres y en la corrupción moral. Isaías, conocido por sus visiones divinas, fue un portavoz que no solo profetizó sobre el juicio de Dios, sino también sobre la restauración de su pueblo y la venida del Mesías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías fue llamado a proclamar estas palabras con valentía, a elevar su voz como una trompeta, fuerte y clara, para que el pueblo no pudiera ignorarla. Esta frase destaca la urgencia de su mensaje. El pueblo debía despertar ante el pecado y el juicio venidero, y la única esperanza era arrepentirse y regresar al Señor. En los relatos históricos se menciona que Isaías fue martirizado bajo el reinado del rey Manasés, un monarca cruel que persiguió implacablemente a aquellos que se oponían a sus prácticas idólatras. Según la tradición judía, Isaías fue aserrado por la mitad, un castigo tan brutal como el juicio que él había proclamado. Amós, un simple pastor de ovejas y cultivador de higos, no era un hombre que buscaba la fama ni el reconocimiento. Pero Dios lo llamó de las colinas de Judá para llevar un mensaje de juicio a la próspera nación de Israel. Israel, en su apogeo de riqueza, vivía en una cómoda ignorancia mientras los pobres y débiles eran oprimidos sin piedad. Amós no pudo quedarse callado mientras el pueblo de Israel se alejaba de Dios. El pueblo estaba más interesado en sus riquezas que en la justicia, y a pesar de sus palabras de advertencia, el rey y los sacerdotes se volvieron contra él. La consecuencia de sus palabras fue su persecución. Fue acosado y amenazado por los líderes corruptos de Israel y se cree, según la tradición judía, fue martirizado por orden del rey Amasías, quien lo mandó asesinar debido a sus duras advertencias. Amós fue golpeado en la cabeza y finalmente muerto por su fidelidad al llamado de Dios. Una tragedia que refleja el coste de decir la verdad en tiempos de oscuridad. Miqueas fue un profeta que predicó en tiempos de gran injusticia en Israel y Judá. El pueblo de Israel vivía de manera descarriada y la corrupción estaba en todos los niveles de la sociedad, desde el gobierno hasta los sacerdotes. Miqueas se levantó para llamar al arrepentimiento, condenando la idolatría y la opresión de los pobres y anunciando un juicio inminente si no cambiaban su comportamiento. Miqueas era un profeta valiente que no temía enfrentarse a las autoridades. Su mensaje también contenía palabras de esperanza, anunciando la futura restauración del pueblo de Dios y la venida del gran rey, el Mesías. La tradición judía sostiene que el profeta Miqueas fue martirizado por proclamar el mensaje de juicio de Dios contra la corrupción y la idolatría del pueblo de Judá. Aunque no hay evidencia bíblica directa que confirme los detalles de su muerte, algunos relatos del Talmud y otros textos judíos mencionan que Miqueas fue apedreado por orden de los líderes del pueblo debido a la valentía con la que denunció la injusticia. Urías fue un profeta que, al igual que Jeremías, profetizó en tiempos difíciles. Sus mensajes eran similares: la caída de Jerusalén y la cautividad babilónica. Sin embargo, Urías, un hombre de fe profunda, sufrió más que muchos otros.
Después de ser perseguido por sus profecías, huyó a Egipto, buscando escapar de la furia del rey Joacim y los líderes corruptos. Pero la persecución no cesó. Los hombres del rey lo persiguieron hasta Egipto, lo trajeron de vuelta a Jerusalén y allí, como un criminal, fue asesinado por la espada. Los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. La historia de Urías refleja la dura realidad de aquellos que, como él, no podían callar la verdad. Su vida fue un sacrificio y su martirio se sumó al coro de voces que clamaban a la nación para que se arrepintiera, aunque eso significara perder la vida. Ezequiel fue un profeta que vivió durante el exilio babilónico, donde fue llamado a transmitir visiones poderosas y mensajes de juicio y restauración. Aunque no fue martirizado de manera directa, Ezequiel sufrió una gran persecución y burlas de parte de su propio pueblo. A lo largo de su vida tuvo que enfrentarse a una constante incomprensión y sus mensajes de juicio sobre Jerusalén fueron difíciles de aceptar. Según algunas versiones de la tradición judía, Ezequiel fue ejecutado por orden del rey Jeconías en Babilonia durante el exilio. La forma en que fue martirizado varía, pero algunos relatos sostienen que fue asesinado a espada, aunque estos detalles no están confirmados en la Biblia. La historia de estos profetas nos muestra que ser portador de la verdad de Dios muchas veces trae consigo una pesada carga. Estos hombres no solo fueron portadores del juicio divino, sino también del sacrificio que el Señor exige a sus siervos más fieles. La persecución, el rechazo y en muchos casos el martirio fueron parte del precio que pagaron para que la luz de la verdad pudiera brillar en medio de un mundo oscuro. Hoy, su legado nos llama a ser valientes y fieles, como ellos lo fueron, sin importar los costos personales. Si el video fue de bendición para tu vida, te agradecería si te suscribes a nuestro canal y das like a este video. Eso ayuda muchísimo a nuestro canal y podremos seguir creando contenido edificante e interesante. Dios te bendiga.